Hay un momento que todo hijo de Dios conoce. No es de mañana y tampoco es del todo de noche. Es ese espacio entre el sueño y la vigilia en el que el mundo está en silencio. La oscuridad es absoluta y algo dentro de ti no te deja descansar. Abres los ojos y el techo te devuelve la mirada, mientras tu corazón alberga algo que no logras definir del todo. Algunas noches es preocupación. Algunas noches es dolor. Algunas noches es una pesadez que no tiene un origen claro, solo peso. Algunas noches es la sensación de que algo está sucediendo en el mundo invisible y tu espíritu ha sido convocado para responder. Sea lo que te haya sacado del sueño esta noche, este mensaje es para ti. Porque lo que estás experimentando en este momento no es una coincidencia y no es un inconveniente. Es una invitación. Dios no despierta a sus hijos por nada. El Dios que ni duerme ni se adormece ha permitido que tus ojos se abran en lo más profundo de la noche porque tiene algo que decir, algo que hacer y algo en lo que necesita que participes. Antes de coger el teléfono o volver a la almohada, quédate un momento, porque esta oración lo cambiará todo. Antes de irnos, dale a suscribirse y sigamos caminando juntos en la luz de Dios. Existe una teología de la noche que a la mayoría de los creyentes nunca se les ha enseñado, y su ausencia ha dejado al cuerpo de Cristo confundido y espiritualmente mal preparado para uno de los ámbitos más significativos de la vida cristiana. La Iglesia ha dedicado una enorme energía a preparar a los creyentes para las batallas del día. Les ha enseñado cómo lidiar con los conflictos en el lugar de trabajo, cómo resistir la tentación en la esfera pública, cómo dar testimonio a los vecinos y cómo honrar a Dios en sus finanzas, sus matrimonios y su crianza de los hijos. Toda esa instrucción es necesaria y correcta, pero hay una dimensión de la vida cristiana que no ocurre bajo el sol, y esa dimensión es la temporada nocturna, la hora de la medianoche. El espacio entre el sueño y la vigilia donde el cielo y la tierra se encuentran de maneras que el ruido del día rara vez permite. Y el creyente al que nunca se le ha enseñado por qué Dios lo despierta en plena noche pasará esas horas sagradas en confusión, frustración o pasividad espiritual, en lugar de en la autoridad y la comunión para las que fueron diseñadas. Lo primero y más fundamental que debes comprender acerca de tu despertar a medianoche es que no es aleatorio. Las Escrituras establecen desde sus primeras páginas que la noche no es un territorio espiritualmente neutral. En el primer capítulo del Génesis, Dios se movía en la oscuridad antes de que llegara la luz. El abismo era informe y vacío, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y fue en esa oscuridad donde el Espíritu de Dios comenzó a cernirse, a obrar y a preparar el mundo para la palabra que traería la luz. Desde el principio mismo de la narración bíblica, Dios estableció que Él opera en los espacios oscuros. No estaba ausente en la oscuridad, estaba presente, activo y moviéndose de maneras que la luz aún no había revelado. Ese patrón no es meramente histórico, es teológico. Te dice algo sobre la naturaleza de Dios y la naturaleza de la Neshé que debes llevar contigo cada vez que la oscuridad te despierta de tu sueño. El salmista entendió esto de una manera que moldeó cada dimensión de su vida de oración. En el Salmo 119:62 escribió que a medianoche se levantaba para dar gracias a Dios por sus justos juicios. David no esperaba a la mañana para buscar el rostro de Dios. No consideraba la hora de la medianoche como un inconveniente espiritual o una molestia biológica. La trataba como una cita sagrada, como un momento diseñado específicamente para la comunión con un Dios que tenía cosas que declarar que no podían oírse por encima del ruido del mundo despierto. Y en el Salmo 63:6, David dice que se acuerda de Dios en su lecho y medita en él durante las vigilias nocturnas. La vigilia nocturna no era un accidente en la vida espiritual de David. Era una disciplina que había desarrollado porque había descubierto algo acerca de Dios en la noche a lo que no podía acceder en ningún otro lugar.
Había aprendido que la quietud de la noche despojaba las capas de distracción, ambición y ruido humano que el día traía consigo, y lo que quedaba tras ese despojamiento era una intimidad con la presencia de Dios que se convertía en la fuente de todo lo demás en lo que caminaba. Debes comprender que tu despertar a medianoche puede tener uno de varios propósitos distintos. Y parte de tu madurez como creyente consiste en aprender a discernir qué propósito está actuando en una noche determinada, para que puedas responder con precisión en lugar de con confusión. A veces Dios te despierta por la noche porque estás siendo llamado a la intercesión. Hay una situación, una persona, una ciudad, una nación, un niño, un matrimonio, un ministerio en algún lugar del mundo que se encuentra en un momento de crisis, y el Espíritu Santo está buscando un instrumento que esté disponible para interceder. No todos los intercesores comprenden por qué se despiertan de repente a las 2 de la madrugada con el nombre de una persona o de una nación en su corazón. Pero la respuesta correcta a ese despertar no es racionalizarlo o distraerse con entretenimiento. La respuesta correcta es levantarse y orar hasta que la carga se alivie, porque el alivio de la carga es la señal de que la tarea se ha completado. Ezequiel 22:30 registra que Dios dijo que buscaba a un hombre que se interpusiera en la brecha y reparara el muro. Y si esta noche estás despierto con una carga que no elegiste, es muy posible que seas esa persona para este momento. Otras veces, Dios te despierta por la noche porque tiene algo que decirte personalmente. El ministerio de la noche no es solo de intercesión, también es revelador. Fue en la noche cuando Dios se presentó a Jacob y luchó con él hasta el amanecer, y el Jacob que cojeaba al llegar la mañana no era el mismo Jacob que se había acostado la noche anterior. Salió de ese encuentro nocturno con un nuevo nombre, una nueva naturaleza y una forma de andar permanentemente alterada, lo cual era una señal visible para todos los que lo veían de que algo había sucedido en la oscuridad que la luz del día no podía producir. Fue de noche cuando Dios le habló a Samuel por primera vez, y el muchacho que nunca había oído la voz de Dios aprendió a reconocerla en las horas de la medianoche antes de que llegara a comprender lo que el llamado de su vida le exigiría. Fue durante la noche cuando José recibió los sueños que contenían el plano de su destino. Sueños que fueron malinterpretados durante años, pero que finalmente resultaron ser el mapa más preciso de su vida que jamás se le haya dado a un ser humano. Dios sigue hablando a través de la noche, sigue dando sueños que traen consigo el destino, sigue aportando claridad en la oscuridad que el ajetreo del día ha estado ocultando. También hay una dimensión de guerra en la medianoche que debe ser nombrada claramente. El enemigo entiende que la noche es un momento de menor alerta espiritual para la mayoría de los creyentes, y ha desarrollado estrategias que operan específicamente en las horas en que la iglesia duerme. Los ataques que llegan por la noche, ya sea que se manifiesten como pesadillas, como una ansiedad repentina y abrumadora, o como la voz amplificada de la acusación que habla más fuerte en la oscuridad, no son aleatorios. Son dirigidos, y el creyente que comprende esto no está indefenso ante esos ataques. Es un guerrero que ha sido despertado para la batalla, equipado con un nombre que está por encima de todo nombre, con una sangre que habla mejor que la sangre de Abel, y con una palabra de Dios que es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Primera de Pedro 5:8. Advierte que el adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y la instrucción que sí es no entrar en pánico, sino resistir, firmes en la fe. La noche es cuando esa resistencia suele ser más urgente, y el creyente que se levanta a orar en esas horas no está simplemente controlando su insomnio. Está haciendo frente activamente a la oscuridad en nombre propio y de todos los que están conectados con él. Lo que Dios te pide en el cansancio de la noche no es complicado, pero sí tiene un costo. Te cuesta la comodidad, te cuesta la calidez de tu cama y la tranquilidad del sueño.
Te cuesta el camino de menor resistencia que dice que el momento espiritual no vale la pena a cambio de la incomodidad física. Pero lo que te devuelve a cambio de ese costo es incalculable. Te devuelve la intimidad con un Dios que reserva sus mejores revelaciones para la quietud. Te devuelve una autoridad espiritual que solo se forja en el crisol de la oración nocturna. Te devuelve la satisfacción de un centinela que ha permanecido en su puesto y ha mantenido la línea mientras el resto del mundo dormía. Y te devuelve el conocimiento de que cuando finalmente llega la mañana y el sol sale sobre cualquier batalla que se te haya asignado librar, no dormiste durante la noche en que Dios más te necesitaba. Te levantaste, oraste, te mantuviste firme. Y ese permanecer firme marcó toda la diferencia. Hay algo que el enemigo comprendió mucho antes de que la iglesia comenzara a tomárselo en serio, y es el valor estratégico de la noche. Mientras que el cuerpo de Cristo ha tratado en gran medida las horas entre la medianoche y el amanecer como un tiempo para la recuperación biológica y el descanso personal, el adversario ha tratado esas mismas horas como un teatro de operaciones, como una ventana abierta de acceso espiritual, como la temporada más productiva para el tipo de guerra que pasa desapercibida precisamente porque la mayoría de las personas a las que apunta están inconscientes. El enemigo no deja de actuar cuando se pone el sol. No observa un alto el fuego por cortesía hacia tu necesidad de dormir. No se rige por los ritmos del mundo natural. Y la oscuridad que tu cuerpo necesita para descansar es la misma oscuridad que él ha utilizado históricamente como cobertura para sus misiones más específicas y destructivas. Debes empezar a pensar en la noche de la misma manera que un soldado piensa en un campo de batalla tras el anochecer. Un soldado al que se le asigna la guardia no da por sentado que, porque el enemigo estuviera tranquilo al mediodía, lo estará también a medianoche. Los soldados entrenados comprenden que algunos de los movimientos más significativos ocurren precisamente cuando la visibilidad es menor y el estado de alerta está más comprometido. El adversario opera según la misma lógica. No es creativo en el sentido en que Dios es creativo, pero es estratégico. Y una de sus estrategias más duraderas consiste en ejecutar sus misiones contra el pueblo de Dios durante las horas en que éste está menos preparado para reconocer lo que está sucediendo y responder a ello. El apóstol Pedro capturó esta realidad en una de las advertencias más aleccionadoras del Nuevo Testamento. En 1 de Pedro 5:8 escribió que el adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. La palabra anda en ese texto transmite la idea de un movimiento continuo y deliberado. No es una imagen de un enemigo que ataca ocasionalmente o que descansa entre enfrentamientos. Es una imagen de actividad implacable y decidida. Siempre está en movimiento, siempre está buscando. Siempre está evaluando el terreno en busca de vulnerabilidades. Y la vulnerabilidad es mayor cuando los centinelas duermen y las puertas de la mente y el espíritu de una persona quedan desprotegidas. Lo que el enemigo hace por la noche contra el pueblo de Dios se divide en varias categorías que debes ser capaz de identificar. La primera es sembrar el miedo. La noche es cuando la ansiedad encuentra su voz amplificada. La misma preocupación que era manejable a las 3 de la tarde se vuelve abrumadora a las 3 de la madrugada, porque las defensas que proporcionan la actividad, el ruido y la compañía durante el día han desaparecido. El enemigo lo sabe. Programar sus campañas de miedo más agresivas para las horas en las que estás solo con tus pensamientos en la oscuridad, y cuando cada problema parece más grande y cada solución parece más lejana de lo que parecía cuando salía el sol. Esto no es una coincidencia, es una estrategia, y el creyente que lo reconoce como tal ya no es víctima de la noche. Se convierte en un guerrero que sabe exactamente lo que está pasando y cómo responder. Lo segundo que hace el enemigo por la noche es sembrar mentiras a través de la arquitectura de los sueños. No todos los sueños inquietantes tienen un origen demoníaco, pero algunos sí.
Y el creyente, al que nunca se le ha enseñado a discernir el origen de lo que experimenta por la noche, absorberá esas imágenes y narrativas sin filtrarlas a través de la verdad de la palabra de Dios. Los sueños que producen constantemente miedo, vergüenza, corrupción sexual o un sentido distorsionado de la identidad no son neutrales. Son mensajes que se transmiten a tu espíritu a través del sueño. Y la persona que nunca somete esos mensajes a la autoridad del nombre de Jesús descubrirá que, con el tiempo, esas narrativas nocturnas comienzan a moldear su realidad despierta de formas que no puede explicar. La tercera cosa que ocurre en el ámbito espiritual mientras duermes es que se ponen en marcha asignaciones contra tus relaciones, tu salud, tus finanzas, tu destino y las personas a las que estás llamado a proteger. La intercesión existe precisamente porque hay cosas que sucederán si nadie ora y cosas que no sucederán si alguien lo hace. El centinela en el Antiguo Testamento no era un cargo ceremonial, era un cargo de auténtica importancia estratégica. La ciudad que no tenía centinelas en sus murallas era una ciudad a la que se podía acercarse, rodear y asaltar sin previo aviso. Y la familia, el ministerio, el matrimonio. El hijo que no tiene a nadie velando en oración por él durante la noche es un territorio por el que el enemigo puede moverse sin resistencia. Por eso no debes resentirte por tu despertar a medianoche. No es una señal de que algo vaya mal en tu cuerpo, tu mente o tu vida espiritual. Puede ser la señal más significativa de que algo va profundamente bien. Dios no llama a la muralla a centinelas dormidos. Llama a los que están despiertos. No encarga a los espiritualmente pasivos que se pongan en la brecha. Encarga a aquellos que han aprendido a tomarse la noche en serio, a levantarse en la oscuridad sin necesitar el consuelo del sol, y a realizar la labor de la oración cuando todos los instintos naturales los empujan de vuelta al sueño. Isaías 62:6 registra que el Señor puso centinelas en las murallas de Jerusalén que nunca callarían, ni de día ni de noche. El mandato era a las 24 horas del día. No porque Dios fuera irrazonable, sino porque la misión lo exigía, porque el calendario del enemigo no se salta el turno de noche y la iglesia tampoco puede hacerlo. Lo que debes entender al terminar esta sección no es el miedo al enemigo, sino el conocimiento de sus métodos. Hay una diferencia categórica entre un soldado que teme al enemigo y un soldado que comprende las tácticas del enemigo lo suficientemente bien como para neutralizarlas. La Iglesia a veces ha producido creyentes tan centrados en el poder del adversario que viven en un estado de ansiedad espiritual perpetua, lo cual es en sí mismo una de sus estrategias. Esa no es la postura a la que este mensaje te llama. La postura a la que este mensaje te llama es la de una autoridad informada. Eres un hijo del Dios Altísimo comprado con sangre, lleno del Espíritu y equipado con la palabra. Y ni una sola de las estrategias que el enemigo pone en marcha por la noche fue diseñada para resistir las armas que tú llevas. Pero tienes que estar despierto para usarlas. Tienes que estar alerta para reconocer el ataque. Tienes que levantarte de la cama, abrir la boca y declarar la verdad de quién es Dios y quién eres tú en Él, hasta que la oscuridad se doblegue ante la autoridad que vive dentro de ti. El enemigo nunca duerme, y en las noches en que Dios te despierta, tú tampoco deberías hacerlo. Padre, me presento ante ti en esta hora de medianoche, no porque lo tenga todo bajo control, ni porque mi fe esté libre de temblor, ni porque la noche haya sido fácil. Me presento ante ti porque tú eres el único que puede encontrarme en esta oscuridad y convertirla en algo que produzca vida. Me presento ante ti porque no hay ningún otro lugar a donde ir ni nadie más que tenga lo que necesito en este momento. Me presento ante ti en el nombre de Jesucristo, el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y declaro que esta oración no es un grito desesperado de una persona que ha sido abandonada.
Esta es la oración de un hijo del Rey que ha sido despertado por el Espíritu Santo para mantenerse firme en autoridad y hablar vida en la oscuridad que lo rodea. Señor, comienzo esta oración cubriéndome con la sangre de Jesucristo. Aplico esa sangre sobre mi mente esta noche, sobre cada pensamiento que el enemigo intente sembrar en la quietud de esta hora, sobre cada temor que haya sido amplificado por la oscuridad, sobre cada mentira que haya aprovechado el silencio de esta noche para hacerse más fuerte que la verdad de tu palabra. Aplico la sangre de Jesús sobre mi mente y declaro que mi mente es la mente de Cristo. Se me ha dado una mente sana, una mente de poder, de amor y de autodisciplina, y ninguna arma forjada contra mis pensamientos en esta noche prosperará. Todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios lo derribo ahora en el nombre de Jesús. Toda imaginación que no se alinee con la verdad de quién eres tú y quién soy yo en ti, la arranco de su lugar de influencia sobre mi pensamiento y la reemplazo con la palabra de Dios que dice que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Esta noche cubro mis ojos con la sangre de Jesús. Declaro que lo que vea durante la noche, ya sea en sueños, en visiones o en los momentos de vigilia de esta hora, será gobernado por el Espíritu Santo y no por el enemigo. Te pido, Padre, que santifiques mis ojos, que vean lo que tú quieres que vea y que sean ciegos a lo que el enemigo está intentando proyectar. Rompo toda asignación de sueños engañosos sobre mi sueño en el nombre de Jesús. Anulo toda narrativa nocturna que fue enviada para distorsionar mi identidad, para producir temor en mi espíritu, para introducir corrupción sexual, para plantar semillas de desánimo o para revivir traumas a los que tú ya has traído sanidad. Declaro que mi sueño es gobernado por el Príncipe de Paz y que los sueños que me llegan provienen de la sala del trono del cielo. Cubro mi hogar esta noche bajo la sangre de Jesucristo. Trazo una línea de sangre alrededor de cada puerta, cada ventana y cada punto de entrada de esta casa, y declaro que nada que no haya sido autorizado por el cielo cruzará este umbral esta noche. Cubro a cada persona que duerme bajo este techo. Cubro a cada niño en esta casa. Señor, coloca a tus ángeles en las esquinas de este hogar en este mismo instante. Envía a esos ángeles guerreros que no están limitados por el tiempo, el cansancio o el miedo. Esos ángeles que responden a la palabra de Dios declarada por la boca de un creyente redimido por la sangre, y deja que ocupen su posición alrededor de este hogar esta noche. Que haya un muro de fuego alrededor de todos los que amo. Que el enemigo no encuentre ningún punto de entrada, ninguna grieta en la protección, ningún lugar donde se le permita llevar a cabo su misión. Ruego ahora por cada persona unida a mí en una relación de pacto, por cada amigo que está atravesando una temporada de oscuridad que no pidió, por cada miembro de la familia que ha acostado su cabeza esta noche cargando con un peso demasiado pesado para la fuerza humana. Cada matrimonio que está bajo ataque, y cada mente que está sitiada, y cada niño que está siendo blanco del enemigo en esta generación. Los elevo ante ti ahora, y declaro que la misma sangre que me cubre, los cubre esta noche por el poder de mi intercesión. Señor, ve a los lugares de sus vidas que aún no han traído ante ti. Ve a los temores que aún no han nombrado. Ve a las heridas que aún no le han mostrado a nadie. Encuéntralos en esos lugares con una ternura de la que solo tú eres capaz, y deja que se despierten por la mañana sabiendo que algo cambió durante la noche porque alguien los amó lo suficiente como para mantenerse firme. Padre, declaro tu autoridad sobre toda misión demoníaca que se lanzó contra mí antes de que comenzara este día. Me dirijo a todo espíritu de temor y le ordeno que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Hablo a todo espíritu de confusión y le ordeno que se calle. Hablo a todo espíritu de pesadez y rompo su dominio sobre mi espíritu ahora mismo por la unción que destruye todo yugo. Hablo a toda misión de carencia, de retraso, de revés, de destrucción, de muerte prematura,
de enfermedad, de depresión y de desesperanza, y las anulo todas por la autoridad del nombre que está por encima de todo nombre. No se te ha dado permiso para actuar en mi vida ni en las vidas de aquellos a quienes protejo. Tu asignación queda revocada. Se te niega el acceso. Tu estrategia queda al descubierto y desmantelada por el poder del Espíritu Santo que está vivo y activo en mí en este mismo momento. Señor, recibo tu paz ahora. No la paz que da el mundo, que es condicional y temporal y depende de que las circunstancias sigan siendo manejables. Recibo la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Deja que esa paz impregne cada rincón ansioso de mi corazón en este momento. Deja que llegue a los lugares que la lógica, la razón y los buenos consejos no han podido alcanzar. Que sea lo último que sienta al cerrar los ojos y lo primero que perciba al abrirlos por la mañana. En el nombre que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesucristo, sello esta oración y recibo todo lo que ha declarado. Amén. Hay un tipo específico de terror que pertenece a las 3 de la madrugada, y si alguna vez lo has experimentado, sabes exactamente a qué se refiere este mensaje. No es la leve inquietud de una tarde ajetreada. No es la preocupación manejable que llevas contigo a lo largo de un día productivo y que dejas a un lado cuando algo bueno capta tu atención. Es el tipo de miedo que te despierta de un sueño profundo con el corazón ya acelerado, con el pecho ya oprimido, con una sensación de pavor que no tiene una sola fuente identificable, pero que se siente absoluta, abrumadora e inmune a la razón. Es el miedo que hace que la oscuridad se sienta más pesada de lo que debería y que convierte cada problema sin resolver de tu vida en una catástrofe que tu mente no puede dejar de repasar. Y si alguna vez te has quedado tumbado en esa oscuridad, preguntándote si lo que estabas experimentando era espiritual, físico, psicológico o una combinación de los tres, esta sección es para ti. Lo primero que debes comprender sobre la ansiedad que te visita a las 3 de la madrugada es que no es un signo de fe débil. La Iglesia ha transmitido a veces, directa o indirectamente, que la ansiedad es lo contrario de la confianza y que el creyente verdaderamente fiel simplemente no la experimenta. Esa teología no solo es inexacta, sino que es dañina, porque añade una capa de vergüenza a una experiencia ya de por sí dolorosa y hace que los creyentes oculten lo que están pasando en lugar de sacarlo a la luz, donde puede abordarse. La verdad es que algunas de las personas más llenas de fe de las Escrituras experimentaron un miedo profundo. Elías, tras una de las mayores victorias sobrenaturales del Antiguo Testamento, huyó de Jezabel, se sentó bajo un enebro y le pidió a Dios que le quitara la vida. Los discípulos, que habían caminado con Jesús y le habían visto calmar tormentas y resucitar a los muertos, se encontraron acobardados en una habitación cerrada con llave tras la crucifixión, paralizados por el miedo. El miedo es una experiencia humana. No es señal de fracaso espiritual. Es el terreno por el que la fe está llamada a atravesar, no el terreno que la fe elude mágicamente. Lo que debes comprender, sin embargo, es que, si bien el miedo es una experiencia humana, permitir que el miedo domine tus horas de la medianoche es una elección. Y es una elección para la que tienes las herramientas necesarias para tomar una decisión diferente. Filipenses 4, 6-7 te ofrece una de las instrucciones más precisas y prácticas de todo el Nuevo Testamento para lidiar con la ansiedad. Pablo escribe que no debas preocuparte por nada, sino que en todo, mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, presentes tus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y tus mentes en Cristo Jesús. Ese pasaje no es un sentimiento poético, es una receta. Es una instrucción paso a paso sobre qué hacer cuando la ansiedad surge a las 3 de la madrugada y la mente natural no puede encontrar el camino de vuelta a la paz. La instrucción es orar, no pensar más,
no intentar razonar para salir del miedo. No distraerte con el teléfono o la televisión. Orar. Llevar el peso específico de lo que te oprime ante el Dios que sigue despierto a las 3 de la madrugada y a quien nada de esto le sorprende. La oración que rompe el yugo de la ansiedad de medianoche no es un ejercicio teológico largo y complicado. Es una conversación honesta y concreta con un Padre que ya sabe a qué le temes y que está esperando a que se lo entregues a Él en lugar de cargar con ello solo. Le dices a Él de qué tienes miedo. Lo nombras claramente. Dices, Padre, tengo miedo de que este matrimonio no sobreviva. Tengo miedo de que este diagnóstico signifique lo que creo que significa. Tengo miedo de que mi hijo vaya en una dirección que no puedo detener. Tengo miedo de que la presión económica me derrumbe. Tengo miedo de haber cometido un error que no se puede deshacer. Lo dices en voz alta en la oscuridad de tu habitación y luego haces lo que Pablo dice que viene a continuación. Añades acción de gracias. No porque tus circunstancias hayan cambiado, no porque el miedo haya desaparecido, sino porque la acción de gracias es el acto de fe que reorienta tu enfoque de la magnitud de tu problema a la grandeza de tu Dios. Isaías 26:3 promete que Dios mantendrá en perfecta paz a aquel cuya mente está fija en Él, porque esa persona confía en Él. La frase clave es, mente está fija. Es un acto de enfoque sostenido y deliberado. No es un sentimiento que descienda sobre ti automáticamente. Es una disciplina de elegir una y otra vez anclar tu atención en el carácter de Dios en lugar de en el caos de tus circunstancias. Y a las 3 de la madrugada, cuando el silencio es ensordecedor, la oscuridad es densa y el miedo es real, esta disciplina no es fácil, pero es posible. Y el creyente que la practique descubrirá que la paz que describe Isaías no es meramente un consuelo emocional. Es una fuerza espiritual que monta guardia, como dijo Pablo, como un centinela sobre la puerta del corazón y la mente, negando el acceso a todo miedo y toda mentira que intente entrar. También necesitas saber cómo usar el arma de la palabra hablada contra el miedo que llega por la noche. Romanos 10:17 establece que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que significa que cuando el miedo habla en voz alta por la noche, la respuesta no es el silencio. La respuesta es una voz más fuerte. Es tu voz, declarando la palabra de Dios sobre tu situación. Declarando el Salmo 34:4, que dice que Dios liberó al salmista de todos sus temores. Declarando 2 Timoteo 1:7, que establece que el espíritu que has recibido no es un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de sensatez. Proclama Isaías 41:10, donde Dios dice que no temas porque Él está contigo, y que no te desanimes, porque Él es tu Dios y te fortalecerá, te ayudará y te sostendrá con la diestra de su justicia. Estos no son versículos decorativos, son armas. Son la espada del Espíritu que Pablo identificó en Efesios 6 como el arma ofensiva de la armadura de Dios. Y cuando los pronuncias en voz alta en la oscuridad, a las 3 de la madrugada, no estás realizando un ritual religioso. Estás participando en una guerra espiritual activa, y el miedo no tiene respuesta ante la palabra de Dios pronunciada con fe. Lo último que hay que entender sobre la ansiedad de las 3 de la madrugada es esto. Cuando persiste, cuando no te deja en paz, cuando has orado, has declarado y has dado gracias y el peso sigue ahí, esa persistencia puede ser en sí misma una señal del Espíritu Santo de que este miedo en particular está conectado con algo que requiere más que una oración de medianoche. Puede requerir una conversación con un creyente de confianza, un consejero, un pastor o un profesional. Dios no trata las dimensiones emocionales y psicológicas de tu humanidad como menos espirituales que cualquier otra dimensión. Él te creó íntegro. Él te redime íntegro. Y la persona que está atravesando una verdadera etapa de trastorno de ansiedad no es alguien cuya fe sea insuficiente.
Es una persona cuyo Dios es lo suficientemente grande como para satisfacerla en todos los niveles de su necesidad, incluido el nivel que requiere ayuda humana. No dejes que el orgullo religioso o la falsa vergüenza te impidan recurrir a todas las herramientas que Dios, en su misericordia, ha puesto a tu disposición. El objetivo es la libertad. Cualquier camino que conduzca a la libertad es el camino que le honra. Una de las interpretaciones erróneas más dañinas que un creyente puede llevar consigo en una temporada difícil es la creencia de que la oscuridad equivale a la desaprobación divina. Que cuando la noche es larga y el avance se retrasa, y las oraciones parecen resonar en el techo sin respuesta, eso debe significar que Dios está disgustado, o que hay un pecado sin confesar, o que algo ha salido fundamentalmente mal en la relación entre el creyente y su Dios. Esta interpretación no solo es inexacta, es una de las herramientas más eficaces del enemigo para mantener al pueblo de Dios espiritualmente paralizado, precisamente durante las temporadas que son más esenciales para su formación. Porque la verdad que las Escrituras establecen de principio a fin no es que las temporadas de noche sean la ausencia del favor de Dios, son el entorno de su obra más profunda. Piensa en José. No hay en todo el Antiguo Testamento un ejemplo más claro de un hombre cuya temporada de oscuridad parecía ser la contradicción directa de todo lo que Dios le había prometido. De joven se le concedieron sueños de grandeza, sueños tan vívidos y tan específicos que sus hermanos reconocieron la autoridad que encerraban, aun cuando lo odiaban por ello. Y entonces llegó la noche. Le quitaron su túnica, lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, lo llevaron a una tierra extranjera, lo acusaron falsamente y lo encarcelaron. Año tras año, las circunstancias de su vida contaban una historia que parecía contradecir directamente cada palabra que Dios había pronunciado sobre él. Desde fuera parecía un abandono, parecía un destino que había salido mal. Parecía la prueba de que los sueños no eran más que la imaginación desbordante de un hijo predilecto. Pero Génesis 39:21 inserta una frase que replantea toda la narración. Dice que el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró misericordia y le concedió su favor. Dios no estaba ausente en la cárcel, estaba presente, obrando y preparando a José para un lugar a la mesa que aún no tenía el carácter para ocupar. La noche no fue un castigo, fue una preparación. El mismo patrón recorre la vida de Moisés. 40 años en el desierto de Madián, cuidando ovejas en las profundidades del desierto, aparentemente olvidado, aparentemente alejado de la esfera de influencia donde un hombre con su origen, su educación y su temprana exposición al poder podría haber esperado actuar. Sin palacio, sin tribuna, sin audiencia, solo silencio y ovejas y el trabajo lento y poco glamuroso de convertirse en un hombre en quien se pudiera confiar para guiar a 2 millones de personas a través de un desierto que ya había aprendido a recorrer en la oscuridad. Dios no envió a Moisés al desierto porque hubiera terminado con él. Lo envió al desierto porque aún no había terminado de formarlo. La zarza ardiente no se le apareció a un hombre que había sido quebrantado por el desierto. Se le apareció a un hombre que había sido moldeado por él. Y la humildad que convirtió a Moisés en el líder más cualificado de su generación no se forjó en el palacio. Se forjó en los 40 años de la temporada de Nasenimoche que nadie vio, nadie celebró y nadie entendió hasta que llegó la mañana. La temporada de noche de David es quizás la más detallada emocionalmente de toda la Escritura porque los Salmos nos dan acceso a su mundo interior de una manera que ninguna otra narración bíblica lo hace. Fue ungido rey cuando era adolescente por el profeta más respetado de Israel. Y luego nada sucedió como esa unción debería haber predicho. En lugar de un trono, obtuvo una cueva. En lugar de una corona, obtuvo una recompensa por su cabeza.
En lugar de un reino, obtuvo una banda de hombres descritos en 1 Samuel 22 como todos los que estaban en apuros, todos los que tenían deudas y todos los que estaban descontentos. Esos no eran los ingredientes de una corte real. Eran los ingredientes de un hombre al que se ponía a prueba para ver qué haría con la autoridad antes de que se le concediera en su totalidad. Y los salmos que David escribió en aquellos años en la cueva, los salmos de lamento y confianza y de aferrarse desesperadamente a un Dios que aún no había cumplido visiblemente su promesa, son los documentos teológicamente más ricos de todo el canon de las Escrituras. No procedían de la sala del trono, surgieron del desierto. La noche produjo en David lo que la prosperidad nunca habría podido crear. Debes aceptar esta verdad para tu propia vida. La temporada de oscuridad en la que te encuentras ahora mismo, ya sea que se manifieste como una respuesta tardía a una oración, una soltería prolongada, un ministerio que no crece como creías que lo haría, una presión financiera que no ha cedido, un problema de salud que no se ha resuelto o una relación que no se ha restaurado. Esa temporada no es la prueba de que Dios haya cambiado de opinión respecto a ti. Es la prueba de que Él se toma en serio la tarea que te ha encomendado, porque la profundidad de tu noche es proporcional al peso de lo que Él está construyendo en ti. Él no somete a hombres y mujeres a largas temporadas de formación para tareas insignificantes. Los líderes que llevan la unción más pesada son casi siempre aquellos cuyos testimonios incluyen las noches más largas. No porque Dios sea cruel, sino porque la capacidad de llevar lo que Él pretende liberar a través de ellos requiere un proceso de formación que las temporadas cómodas simplemente no pueden producir. Hebreos 12:11 lo reconoce claramente. Dice que ninguna disciplina parece agradable en el momento, sino dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para aquellos que han sido entrenados por ella. La frase clave es, para aquellos que han sido entrenados por ella, no para aquellos que simplemente la soportaron, no para aquellos que sobrevivieron a ella con su fe apenas intacta. Para aquellos que fueron entrenados por ella, que se entregaron al proceso, que permitieron que la presión de la noche produjera algo en ellos en lugar de simplemente esperar a que terminara. Hay una actitud en la temporada de la noche que determina si sales de ella formado o simplemente aliviado. El creyente que entra en la noche preguntándole a Dios qué está construyendo está en condiciones de cooperar con el proceso. El creyente que entra en la noche preguntándole a Dios cuándo terminará puede sobrevivir a la temporada, pero se perderá gran parte de lo que la temporada fue enviada a producir. Esto no significa que no puedas llorar en la noche. No significa que se te exija fingir una felicidad que no sientes o pretender que la presión no es real. Los salmos te dan pleno permiso para lamentarte. Te dan pleno permiso para decir, Señor, ¿hasta cuándo? Y para decirlo con sinceridad desde lo más profundo de tu agotamiento. Lo que no te dan permiso para hacer es concluir, por la duración de la noche, que Dios te ha olvidado. Porque no es así. Él está en la prisión contigo. Él está en el desierto contigo. Él está en la cueva contigo. Y está haciendo allí algo que no podría hacer en ningún otro lugar. La mañana está llegando. Y la persona en la que te convertirás cuando llegue es la razón por la que la noche tuvo que ser tan larga como fue. La voz de Dios no siempre es dramática. No siempre va acompañada de truenos o fuego o de una aparición física que elimine toda ambigüedad y facilite su audición. De hecho, uno de los pasajes más instructivos teológicamente de todo el Antiguo Testamento sobre la naturaleza de la comunicación divina es el relato de Elías en la montaña, en Primera de Reyes 19. Elías acababa de vivir uno de los acontecimientos sobrenaturales más espectaculares de la historia de Israel. El fuego había caído del cielo, los profetas de Baal habían sido derrotados y destruidos. La sequía había terminado y las lluvias habían vuelto. Y entonces, tras toda esa acción divina visible e innegable, Elías huyó al desierto y se derrumbó,
agotado y deprimido. Y Dios se le apareció, no en el viento que era tan fuerte que partía las rocas en pedazos, no en el terremoto, no en el fuego, sino en una voz suave y apacible, un susurro suave, el registro más silencioso posible de la comunicación divina. Y el texto relata que, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y se quedó de pie a la entrada de la cueva, porque el susurro exigía más reverencia que el fuego. Este es el patrón que debes comprender sobre la forma en que Dios habla por la noche. La noche elimina el ruido, elimina las capas de actividad, conversación, estímulos y exigencias que conforman la textura del día. Y en ese silencio despojado, la voz suave y apacible que siempre está hablando se hace audible de formas que el ruido del día no permite. Esto no es misticismo. Es la simple realidad de que escuchar requiere silencio. Y el profundo silencio de la noche es uno de los entornos principales que Dios utiliza para comunicarse con su pueblo de formas que no son accesibles durante las horas de actividad. El Salmo 46, 10 recoge las palabras de Dios. Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. La instrucción de estar quieto no es meramente una sugerencia para el bienestar personal. Es un requisito previo para una cualidad particular del conocimiento que solo la quietud puede producir. La pregunta con la que luchan la mayoría de los creyentes no es si Dios habla, sino cómo distinguir su voz de las otras voces que también hablan por la noche. La voz de la ansiedad habla por la noche. La voz del dolor no resuelto habla por la noche. La voz del enemigo habla por la noche. La voz del subconsciente, que procesa las experiencias acumuladas del día, habla por la noche. Y el creyente que no ha desarrollado el discernimiento descubrirá que la medianoche es un lugar abarrotado y confuso, lleno de voces que son difíciles de distinguir sin un marco de referencia para evaluarlas. Juan 10:27 recoge las palabras de Jesús diciendo que sus ovejas oyen su voz, que Él las conoce y que ellas le siguen. La capacidad de reconocer la voz de Dios no es un don especial reservado a profetas y místicos. Es una característica normal de la relación entre oveja y pastor a la que todo creyente tiene acceso. Pero, como toda capacidad, se desarrolla mediante la práctica y el cultivo de una actitud de escucha que a la mayoría de los creyentes ocupados nunca se les ha enseñado a desarrollar. El primer principio para escuchar la voz de Dios en el silencio de la noche es el posicionamiento. No puedes recibir aquello para lo que no estás preparado. El profeta Habacuc estableció esto en Habacuc 2. Uno, cuando escribió que se pondría en su puesto de guardia, se situaría en la muralla y miraría para ver qué le diría Dios. Fue intencional en su actitud de escucha antes de que llegara la comunicación. No esperó a oír algo para luego decidir prestar atención. Se colocó en posición de escuchar y luego esperó. Esta es la práctica que debe cultivar el creyente que quiere escuchar a Dios en la noche. Cuando te despiertes en la madrugada, antes de coger el teléfono, antes de intentar volver a dormirte y antes de permitir que la mente comience su ciclo habitual de análisis y preocupación, prepárate para escuchar. Quédate en silencio deliberadamente. Acalla el ruido interno tanto como puedas. Y luego pregunta, «Señor, ¿hay algo que quieras decirme?» El segundo principio es que la voz de Dios en la noche se reconoce con mayor frecuencia por su fruto más que por su volumen. La voz suave y apacible no suele anunciarse. No viene con un título ni un membrete. Llega como una impresión, un saber, un pensamiento que tiene una cualidad diferente de los pensamientos generados por tu propio razonamiento. Llega como un pasaje de las Escrituras que afloran a tu mente consciente con un peso y una relevancia que tu mente natural no produjo. Llega como una claridad repentina sobre una situación que había sido confusa, o una paz respecto a una decisión que te había estado atormentando, o un nombre que surge con un peso que sugiere oración más que coincidencia.
El fruto de la voz de Dios es siempre coherente con su carácter y siempre coherente con su palabra. Nunca contradice las Escrituras. Nunca produce condenación para el creyente, aunque puede producir convicción. Y siempre, en última instancia, apunta a la gloria de Jesucristo más que al ego de la persona que la recibe. El tercer principio es que escuchar requiere una respuesta. El relato de Samuel en 1 de Samuel 3 es instructivo en este sentido. Dios llamó a Samuel 3 veces antes de que Elí ayudara al muchacho a comprender quién estaba hablando y cómo responder. Y la instrucción que dio Elí fue sencilla. Le dijo a Samuel que dijera: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Esa frase no es pasiva. Es un acto de posicionamiento y declaración. Dice: «No estoy simplemente abierto a la posibilidad de que tú puedas hablar. Estoy escuchando activamente, estoy listo para recibir y estoy preparado para responder a lo que tú digas». Al creyente que llega al silencio de la medianoche con esa postura, «Habla, Señor, porque tu siervo escucha», no se le garantiza recibir una visión o una revelación dramática cada vez que se despierta. Pero tiene la garantía de convertirse en alguien cuyo oído está cada vez más sintonizado con una frecuencia que la mayor parte del mundo no puede oír. Y esa sintonía, acumulada acá a lo largo de meses y años de escucha nocturna, produce una calidad de discernimiento espiritual y de intimidad divina que ninguna cantidad de actividad diurna puede replicar. David no fue un hombre que tropezó accidentalmente con la práctica de la adoración nocturna. Era un hombre que había descubierto a través de la cruda y poco glamurosa experiencia de su propia vida que la adoración no era una respuesta a circunstancias favorables. Era un arma contra las desfavorables. Y como había aprendido esto en los campos donde cuidaba ovejas de niño, en los años anteriores a Goliat y al trono, y antes de que nadie fuera de su familia inmediata conociera su nombre, para cuando llegaron las temporadas en la cueva y los años en el desierto se extendieron ante él sin un final visible, ya llevaba consigo el arma que le permitiría superar todo aquello. Esa arma era la alabanza. Esa arma era la adoración. Esa arma era la elección deliberada y disciplinada de magnificar a Dios en la oscuridad con la misma intensidad con la que había aprendido a magnificarlo en la luz. La mayoría de los eruditos creen que el Salmo 63 fue escrito por David durante uno de los períodos más difíciles de su vida. La inscripción lo sitúa en el desierto de Judá. Algunos lo sitúan durante los años en que Saúl lo perseguía. Otros lo relacionan con el período en que su propio hijo Absalón lo había expulsado de Jerusalén y él huía de la ciudad en torno a la cual había construido su vida. Sea cual sea el contexto específico, la evidencia interna del Salmo hace que las circunstancias sean inconfundibles. Se encuentra en una tierra árida y desolada donde no hay agua. Está separado del santuario, del lugar de culto formal, de la comunidad de creyentes que normalmente lo rodearía. Está solo con su necesidad y su Dios. ¿Y qué hace? Escribe uno de los salmos de adoración más extravagantes de todo el canon. Declara que la misericordia de Dios es mejor que la vida. Dice que sus labios alabarán a Dios. Dice que bendecirá a Dios mientras viva y alzará sus manos en su nombre. Y luego en el versículo 6 dice que se acuerda de Dios en su lecho y medita en él durante las vigilias de la noche. Este es el secreto que la mayoría de los creyentes en dificultades nunca descubren, porque las dificultades no producen adoración de forma natural. Producen naturalmente quejas, autocompasión, el repaso de agravios y ese tipo de enfoque hacia uno mismo que es exactamente lo contrario de la postura que requiere la adoración. La adoración, por su naturaleza, es un movimiento hacia afuera y hacia arriba. Es el desvío deliberado de la atención lejos de uno mismo y de las circunstancias, y hacia el carácter, la naturaleza, la fidelidad y la grandeza de Dios. Y en la hora de la medianoche, Yesé,
Cuando todo dentro de ti te empuja hacia la espiral interior de la preocupación, el miedo y el agotamiento, el acto de elegir la adoración no es algo insignificante. Es uno de los actos más significativos de la guerra espiritual que un ser humano es capaz de realizar. Hechos 16 narra lo que ocurre cuando el principio de la adoración de medianoche se pone en práctica en las circunstancias más extremas posibles. Pablo y Silas habían sido arrestados, golpeados, despojados de sus ropas y arrojados a la celda más recóndita de una prisión de Filipos con los pies sujetos en un cepo. No se trataba de un simple inconveniente. Era un sufrimiento físico combinado con humillación pública y con una incertidumbre genuina sobre si sobrevivirían. Y a medianoche, dice el texto, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Los demás presos escuchaban. Y entonces, de repente, hubo un gran terremoto, y los cimientos de la prisión se sacudieron, e inmediatamente se abrieron todas las puertas y se soltaron las ataduras de todos. La adoración de medianoche no produjo un pequeño consuelo privado y personal. Produjo un acontecimiento sobrenatural tan dramático que sacudió la estructura física del edificio en el que estaban encarcelados y dio lugar a la libertad de todas las personas en ese recinto y a la salvación de toda la familia del carcelero. Este relato no es meramente una historia inspiradora de la historia de la Iglesia. Es una declaración teológica sobre lo que la adoración de medianoche hace en el ámbito espiritual. Sacude cimientos. Abre puertas que las circunstancias han cerrado con llave. Rompe cadenas que la fuerza humana no puede romper. Y crea una atmósfera alrededor del adorador que afecta no solo a él, sino a todos los que están a su alrededor. Los prisioneros estaban escuchando. El carcelero estaba observando. La adoración de dos hombres maltratados y encadenados en medio de la noche se convirtió en el catalizador de un avivamiento en una casa que no habría sido tocada por ningún otro método. Lo que David practicaba en su lecho durante las vigilias nocturnas y lo que Pablo y Silas llevaban a cabo en su celda son la misma disciplina operando en contextos diferentes. Y ambos apuntan a una verdad que el creyente insomne debe asimilar profundamente. Cuando no puedes dormir, la adoración no es lo que haces después de haber resuelto todo lo que te mantiene despierto. Es precisamente lo que resuelve todo lo que te mantiene despierto. Cuando pasas de darle vueltas a tus problemas a proclamar la grandeza de Dios, algo cambia en la atmósfera espiritual que te rodea. El miedo que se alimentaba de tu silencio se ve interrumpido por el sonido de una voz que se niega a Yahweh a dar silencio a nada que no sea la bondad de Dios. La ansiedad que crecía en la oscuridad se ve interrumpida por una alabanza que insiste en la fidelidad de aquel que te creó y te llamó, y que nunca te ha abandonado ni una sola vez. La puesta en práctica de la adoración de medianoche no requiere un instrumento musical, una voz entrenada, ni una fórmula litúrgica específica. Solo requiere una boca dispuesta y un corazón que haya decidido, independientemente de lo que digan las circunstancias, hacer a Dios más grande en este momento que cualquier problema que reclame tu atención. Puedes expresarlo en voz alta en la quietud de tu habitación. Puedes repasar la bondad de Dios a partir de tu propia historia personal, las veces que Él te ayudó, los momentos en que demostró ser fiel, las oraciones que respondió, las puertas que abrió, los peligros de los que te protegió y de los que quizá ni siquiera eras consciente. Puedes recitar los salmos como si fueran tu propia oración, dejando que el vocabulario de la adoración de medianoche de David se convierta en el tuyo. Y al hacerlo descubrirás lo que David descubrió, lo que Pablo y Silas descubrieron y lo que todo creyente que haya practicado alguna vez esta disciplina en la oscuridad ha confirmado en última instancia. Que la adoración que más te cuesta, la adoración que tiene que abrirse paso a través del agotamiento, el miedo y el peso de circunstancias que aún no han cambiado, es la adoración que tiene más poder. Y el Dios que habita en las alabanzas de su pueblo no se queda sentado pasivamente en medio de una sesión de adoración a medianoche.
Él se mueve, Él sacude, Él abre, Él rompe. Y la mañana que sigue a una noche de alabanza genuina nunca es exactamente igual a la mañana que sigue a una noche de mera supervivencia. Hay un peso que desciende sobre ciertos creyentes en la noche y que no puede explicarse plenamente solo por las circunstancias. Es más pesado que la tristeza común. Es más persistente que el desánimo pasajero. Se posa sobre el espíritu como una manta que no fue invitada y que no será retirada por el simple paso del tiempo o la llegada de una nueva mañana. Quienes lo han experimentado saben que tiene una cualidad distinta de las emociones naturales del dolor, el cansancio o la decepción situacional. Parece antigua, parece externa, parece algo que ha venido de fuera de ti y se ha adherido a tu atmósfera en la quietud de la noche, cuando tus defensas estaban más bajas y tu alerta espiritual se veía reducida por el agotamiento. Y el creyente que no sabe a qué se enfrenta pasará meses o incluso años tratando de sobrellevarlo mediante terapia, medicación y pensamiento positivo, cuando en realidad requiere un tipo de confrontación completamente diferente. Isaías 61:3 le da un nombre a esta experiencia. Lo llama el espíritu de pesadez. Y el hecho de que Isaías utilice la palabra espíritu en lugar de sentimiento, emoción o estado de ánimo no es casual. Es preciso. Es el lenguaje de un profeta que comprendió que lo que algunos creyentes experimentan como un peso prolongado y opresivo no es meramente un fenómeno psicológico. Tiene una dimensión espiritual que debe abordarse a nivel espiritual si se quiere romper de forma genuina y duradera. Esto no significa que cada episodio de depresión o pesadez tenga un origen exclusivamente demoníaco. La mente y el cuerpo humanos son complejos, y Dios ha provisto múltiples canales de sanación, incluyendo el apoyo profesional y la atención médica, a los que el creyente nunca debería ser demasiado orgulloso espiritualmente como para recurrir. Pero sí significa que descartar por completo la dimensión espiritual de la pesadez nocturna es un error que deja sin abordar una de las causas más significativas del problema. El espíritu de pesadez opera con mayor intensidad durante la noche por razones que no son difíciles de entender una vez que empiezas a pensar en los mecanismos espirituales implicados. Durante las horas del día, la actividad genera una especie de ruido que puede ocultar temporalmente la presencia de ese peso. Estás ocupado. Estás ocupado. Tienes tareas, conversaciones y responsabilidades que ocupan la superficie de tu mente y crean la impresión, al menos durante las horas en que estás ocupado, de que las cosas son manejables. Pero la noche elimina todo eso. La noche despoja de toda distracción, de todo mecanismo de defensa y de toda actuación social. Y lo que queda cuando todo eso ha sido eliminado es la realidad sin filtros de tu atmósfera interior. Y si hay un espíritu de pesadez actuando en tu vida, se dará a conocer plenamente en ese despojamiento. Llenará el silencio con un peso que el ruido del día cubría temporalmente. El primer paso para romper el espíritu de pesadez es la identificación. No puedes luchar eficazmente contra lo que no has nombrado. Y para muchos creyentes, el acto de nombrar lo que están experimentando, decir en voz alta que esto no es simplemente un mal humor o una temporada difícil, sino un peso espiritual que se ha asignado contra mi paz, es en sí mismo un acto significativo de guerra. Porque el poder del enemigo depende en parte de tu confusión. Mientras no estés seguro de a qué te enfrentas, no podrás responder con la precisión que requiere una guerra espiritual eficaz. Pero en el momento en que identificas la asignación y la llamas por el nombre que le da la Escritura, ya has pasado de una posición de sufrimiento pasivo a una de participación activa. El segundo paso es comprender el intercambio que ofrece Isaías 61. El pasaje no se limita a identificar el espíritu de pesadumbre como un problema. Declara la solución al mismo tiempo. Dice que Dios ha enviado a su ungido para dar aceite de alegría en lugar de luto y un manto de alabanza en lugar del espíritu de pesadumbre.
Se trata de un intercambio directo. El espíritu de pesadumbre y el manto de alabanza no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Cuando te pones el manto de alabanza, no estás fingiendo que la pesadumbre no está ahí. Estás tomando una decisión espiritual deliberada de revestirte de algo con lo que el espíritu de pesadumbre no puede coexistir. El manto de alabanza no es una emoción, es una decisión. Es el acto de abrir la boca en la oscuridad y declarar la bondad de Dios con una especificidad y una persistencia que se niega a permitir que el peso defina tu atmósfera. El tercer paso es la autoridad espiritual directa. Lucas 10:19. Registra a Jesús diciéndoles a sus discípulos que les ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo. Esa autoridad no fue dada para ser llevada como una posesión teórica. Se concedió para ser utilizada, ejercida y proclamada en voz alta ante cada ataque que el enemigo lance. Cuando el espíritu de pesadez desciende en la noche, el creyente redimido por la sangre no tiene por qué aceptarlo como un residente permanente. Puede hablarle directamente en el nombre de Jesucristo, ordenarle que se levante, romper su dominio sobre su atmósfera y declarar en su lugar la paz, el gozo y la libertad que son la herencia de todo hijo de Dios. Esto no es gritar al vacío. Es un hijo o una hija del Rey ejerciendo la autoridad que se les concedió en la cruz, una autoridad que le costó todo al Hijo de Dios y que ninguna misión espiritual tiene el poder de anular. También debes comprender que hay ocasiones en las que el espíritu de pesadumbre ha obtenido acceso a través de una puerta específica, y esa puerta debe identificarse y cerrarse. El pecado no confesado puede crear una abertura. La falta de perdón no resuelta puede crear una abertura. La exposición prolongada a entornos espiritualmente tóxicos, ya sea a través de los medios de comunicación que consumes, las relaciones que mantienes o los ambientes por los que te mueves, puede crear una abertura. En Efesios 4:27, Pablo advierte contra dar pie al diablo, un punto de acceso específico e identificable que se le ha concedido a través de un patrón de elección o de una herida sin sanar. El creyente que se toma en serio romper el espíritu de pesadez debe estar dispuesto a someterse al foco del Espíritu Santo y preguntar: Padre, ¿hay alguna puerta que haya dejado abierta y que esté dando acceso a esta asignación? Y luego responder a lo que Él revele con la honestidad, el arrepentimiento y la sanación que cierren esa puerta de forma permanente. La última palabra sobre esto es una de esperanza. Isaías 61 fue el pasaje que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret en Lucas 4 cuando anunció el comienzo de su ministerio público. Se levantó, abrió el rollo y leyó las palabras sobre liberar a los cautivos y proclamar libertad a los oprimidos, y dar belleza en lugar de cenizas y un manto de alabanza en lugar del espíritu de pesadumbre. Y luego cerró el rollo y dijo: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El ministerio de Jesucristo no ha cambiado. Sigue siendo el ministerio del intercambio, de liberar a los cautivos, de quitar toda carga que nunca te correspondió llevar. El espíritu de pesadumbre no es una carga que debas soportar indefinidamente. Tu tarea es romperlo, y aquel que te dio la autoridad para romperlo permanecerá contigo en la noche hasta que todo rastro de él haya sido desplazado por la plenitud de alegría que es el derecho de nacimiento de toda persona que le pertenece. Cuando Dios le da a un creyente un hogar, no le da un conjunto de personas que gestionar. Le da un territorio que cubrir. Le da una esfera de responsabilidad espiritual que se extiende a cada persona bajo su techo y a cada relación que emana de su familia. Y espera que esa responsabilidad se tome en serio en el lugar donde se produce la cobertura más significativa, que es el lugar de la oración. La noche es cuando el hogar es más vulnerable.
Es cuando las defensas del día se han dejado a un lado y cada persona en el hogar se encuentra en un estado de apertura física y espiritual que hace que la calidad de la atmósfera espiritual a su alrededor sea más trascendental que en casi cualquier otro momento. El creyente que entiende esto no se limitará a cerrar las puertas con llave y revisar las ventanas antes de acostarse. Recorrerá el perímetro de su hogar en oración, cubriendo a cada miembro de su familia con la sangre de Jesucristo y estableciendo la autoridad del cielo sobre el territorio que Dios le ha confiado. El modelo de intercesión en el hogar que nos da la Escritura no es complicado. No está reservado a profetas, pastores o aquellos con dones espirituales excepcionales. Es el ejercicio normal del papel sacerdotal que todo padre, cónyuge y propietario creyente desempeña. En Éxodo 12, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, la sangre que protegió a las familias de Israel fue aplicada por el cabeza de familia de cada hogar. La protección no fue colectiva ni abstracta, fue específica y aplicada. Cada familia era responsable de marcar sus propios dinteles con la sangre. Y el creyente del Nuevo Testamento, que tiene acceso no a la sangre de un cordero, sino a la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dispone de una cobertura para su hogar que es infinitamente más poderosa que cualquier cosa que protegiera a Israel aquella noche. Pero debe aplicarse, debe declararse, debe orarse. Orar por tus hijos durante la noche comienza con el reconocimiento del clima espiritual en el que se mueven tus hijos en esta generación. La guerra contra la próxima generación no es sutil, es agresiva, selectiva y opera a través de canales que no existían hace 2 décadas. Las pantallas que tus hijos llevan en los bolsillos son portales a influencias con las que las generaciones anteriores de padres nunca tuvieron que lidiar. Influencias que operan las 24 horas del día y que están diseñadas específicamente para moldear la identidad, los valores y la cosmovisión de maneras que con frecuencia van en contra del reino de Dios. El padre que no cubre a sus hijos con la oración durante la noche los está dejando navegar por esa guerra sin la protección más poderosa de la que disponen. El Salmo 127:3 declara que los hijos son una herencia del Señor, una recompensa de Él. El Dios que describe a tus hijos como su propia herencia es el Dios que está más motivado para protegerlos. Pero Él actúa en colaboración con el Padre creyente que intercede, y esa intercesión, orada de manera constante durante la vigilia nocturna, crea un manto protector sobre el niño que ninguna ofensiva del enemigo puede penetrar. Tu oración nocturna por tus hijos debe ser específica y debe abarcar todas las dimensiones de sus vidas. Cubre sus mentes, declarando que la mente de Cristo gobierna su pensamiento y que ninguna ideología engañosa o narrativa de identidad falsa echa raíces en ellos. Cubre sus amistades, pidiendo a Dios que rompa toda conexión que los aleje de Él y que los una a relaciones de pacto que saquen a relucir lo mejor de quienes Él los hizo ser. Cubre su sexualidad, declarando en el nombre de Jesús que la confusión y la perversión, así como las narrativas culturales que atacan agresivamente a su generación, no tienen autoridad sobre la identidad que Dios les asignó antes de la fundación del mundo. Cubre su futuro, declarando que los planes que Dios tiene para ellos son planes de esperanza y futuro, que el destino escrito sobre sus vidas antes de que nacieran no puede ser borrado por ningún error que hayan cometido ni por ningún desvío que hayan tomado. Y haces esto por la noche, cuando duermen y no se dan cuenta, porque la protección de un padre que ora en la oscuridad es una de las fuerzas espirituales más poderosas que actúan en favor de cualquier hijo en la tierra. Orar por tu matrimonio por la noche es igualmente esencial e igualmente específico. El pacto matrimonial es uno de los principales objetivos de la asignación demoníaca en esta generación, porque el matrimonio es el reflejo terrenal de la relación entre Cristo y la Iglesia, y el enemigo entiende que una generación que no sabe cómo mantener relaciones de pacto también tendrá dificultades para comprender la relación de pacto a la que Dios los invita.
Tu oración nocturna por tu matrimonio comienza con la gratitud por la persona que Dios te ha dado, incluso en las épocas en que la relación está bajo tensión y la gratitud no surge fácilmente. Pasa a cubrir a tu cónyuge con la misma intencionalidad con la que te cubres a ti mismo, colocándolo bajo la sangre de Jesús y declarando que su mente, su cuerpo, sus emociones y su espíritu están protegidos de toda ofensiva que el enemigo haya lanzado contra él. Pasa a la intercesión por las vulnerabilidades y presiones específicas que sabes que tu cónyuge lleva consigo. El estrés laboral, las preocupaciones de salud, la batalla espiritual que ha estado librando, el aspecto de su pasado que aún no ha sido completamente sanado. Y se convierte en una declaración sobre el pacto mismo, declarando que lo que Dios ha unido, ninguna fuerza en el cielo, en la tierra o en el infierno tiene autoridad para separarlo. Orar por tu hogar físico es una dimensión de la intercesión familiar que a muchos creyentes nunca se les ha enseñado, pero que conlleva consecuencias espirituales genuinas. Josué 24:15 recoge la declaración familiar más famosa de las Escrituras, cuando Josué declaró ante todo Israel que en cuanto a él y a su casa servirían al Señor. Esa declaración no fue meramente motivacional, fue un establecimiento público y verbal de una realidad espiritual sobre su hogar, una declaración de señorío y protección que estableció un límite alrededor del territorio de su familia. El propietario creyente que recorre su hogar y ora por cada habitación, declarando el señorío de Jesucristo en ese espacio, ordenando que toda influencia espiritual que no se alinee con el reino de Dios se retire, y establece la presencia de Dios como la atmósfera que gobierna esa morada, está haciendo algo que es tanto bíblico como espiritualmente trascendental. El Salmo 101:2 registra a David declarando que caminaría con integridad de corazón dentro de su casa. El hogar no es un espacio secular, es un espacio sagrado. Y la oración nocturna que lo cubre es un acto de mayordomía sacerdotal que honra a Dios y protege a cada persona que duerme entre sus paredes. Hay una experiencia que la mayoría de los creyentes han tenido al menos una vez y que algunos llevan como una característica habitual de su vida espiritual. Y es esta: te despiertas del sueño con lágrimas ya en tu rostro. No lágrimas que tú elegiste. No son lágrimas que llegaron en respuesta a un sueño que puedes recordar claramente o a un pensamiento que puedas identificar. Solo lágrimas presentes antes de que tu mente despierta haya tenido oportunidad de encontrar una razón para ellas. Y yaces allí en la oscuridad con un corazón que, de alguna manera, está a la vez lleno y roto, incapaz de explicar lo que está sucediendo, pero incapaz de negar que algo está pasando. En esos momentos, lo más importante que debes saber es que no estás perdiendo la cabeza. No estás experimentando un síntoma de algo que deba ser corregido, reprimido o justificado. Estás experimentando una de las formas más profundas e íntimas de la obra del Espíritu Santo que un ser humano es capaz de recibir. Romanos 8:26 contiene una de las afirmaciones más notables del Nuevo Testamento sobre la vida interior del creyente. Pablo escribe que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que las palabras no pueden expresar. La palabra griega utilizada para gemidos en ese texto conlleva la idea de una expresión inarticulada y sin forma que existe en un nivel más profundo que el lenguaje. Es el tipo de comunicación que elude la mente consciente y opera en lo más recóndito del espíritu humano. En esas profundidades a las que Pablo hace referencia en 1 Corintios 2:11 cuando escribe que nadie conoce los pensamientos de una persona, excepto el espíritu de esa persona que está dentro de ella. El Espíritu Santo, que mora en el creyente, a veces realiza su obra más profunda en un nivel que precede a la articulación. Y las lágrimas que brotan por la noche, antes de que tengas una razón para ellas, son a menudo la evidencia externa de esa profunda obra interior,
la señal de que algo está siendo procesado, sanado y formado en un lugar demasiado profundo para que la mente despierta pueda acceder a él. Hay varias cosas que pueden estar sucediendo cuando te despiertas llorando sin una razón clara. Una de las más significativas es el dolor que aún no ha sido procesado conscientemente. La capacidad humana para la autoprotección es notable. Llevamos las pérdidas, las decepciones y las heridas relacionales con un grado de funcionalidad que a menudo nos impide comprender cuán profundamente nos han afectado realmente esas experiencias. El ajetreo del día nos mantiene avanzando a un ritmo que no permite sentir todo el peso de ciertas cosas. Pero por la noche, cuando todo ese ajetreo queda a un lado, el duelo que ha estado esperando un espacio seguro para expresarse a veces encuentra su liberación en lágrimas que la mente consciente no ha iniciado. Esto no es debilidad. Esto es sanación. Y la respuesta más sabia ante esas lágrimas no es reprimirlas ni exigir una explicación antes de permitir que sigan fluyendo. Es dejarlas fluir. Dar al Espíritu Santo el espacio que Él pide para realizar la obra de duelo y sanación que las horas del día no han podido acomodar. Otra cosa que puede estar sucediendo cuando te despiertas llorando es que has estado en presencia de algo santo durante la noche, y las lágrimas son la respuesta de tu espíritu humano a ese encuentro. Las Escrituras registran constantemente respuestas físicas y emocionales cuando los seres humanos entran en contacto genuino con la presencia de Dios. Isaías se derrumbó. Juan cayó como muerto. María y las mujeres en el sepulcro temblaron. Pedro dijo: «Apártate de mí, porque soy un hombre pecador». La proximidad de lo santo produce constantemente respuestas en el cuerpo y el espíritu humanos que eluden el procesamiento racional y se manifiestan como expresiones físicas involuntarias. Las lágrimas que brotan por la noche sin una razón consciente pueden ser la respuesta de tu espíritu a una cercanía de Dios que tu mente despierta no estuvo presente para experimentar, pero que tu espíritu recibió plenamente. Pueden ser lágrimas de reconocimiento, el reconocimiento del alma de que ha estado en la presencia de aquel para quien fue creada. También hay una dimensión intercesora en esta experiencia que no debe pasarse por alto. Algunos creyentes son llamados a una profundidad de oración intercesora que opera a través del canal de las lágrimas. Y la obra de esa intercesión a veces comienza antes de que la mente esté lo suficientemente despierta como para comprender en qué ya está involucrado el espíritu. A Jeremías se le llamó el profeta llorón no porque fuera emocionalmente inestable, sino porque llevaba una carga por su pueblo que solo podía expresarse a través de las lágrimas. La carga era real. Las lágrimas eran la respuesta adecuada a la realidad de lo que él veía en el espíritu. Y el creyente que se despierta por la noche llorando por una razón que no puede identificar, puede estar llevando una carga de intercesión por una situación, una persona o una comunidad que el Espíritu Santo ha puesto en su espíritu sin haberle dado aún a la mente el contexto para comprenderla. La respuesta correcta en esos momentos no es exigir claridad de inmediato. Es orar en el Espíritu, rendirse al gemido que las palabras no pueden expresar, y confiar en que el Espíritu Santo, quien inició la intercesión, sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. El Salmo 56:8 contiene una de las imágenes más tiernas e íntimas de toda la Escritura. Relata que David le dijo a Dios: «Tú llevas la cuenta de todas mis aflicciones. Has recogido todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro». El Dios que guarda un frasco para las lágrimas de sus hijos no es un Dios indiferente a las lágrimas que brotan en la noche sin explicación. Él las ve, las recoge, las registra, y ni una sola de ellas se desperdicia. Cada lágrima que has derramado en la noche, cuando no sabías por qué llorabas, ha sido recibida por un Padre que entendía su significado mejor que tú y que estaba haciendo algo con ellas que algún día se revelará. «El llanto puede durar toda la noche», dijo el salmista,
pero la alegría llega por la mañana. Las lágrimas de la noche no son la última palabra, son el reconocimiento sincero de una etapa. Y el Dios que las recoge es el mismo Dios que determina cuándo llega la mañana y qué trae consigo cuando llega. Si estudias la Biblia prestando especial atención al momento en que Dios interviene de manera más significativa en la historia humana, descubrirás un patrón demasiado consistente como para ser casual. Una y otra vez, a lo largo de ambos testamentos, en las vidas de las personas y en la historia de naciones enteras, el momento del avance divino no llega a la luz de una tarde festiva, sino en la oscuridad de la noche. Dios parece actuar de la forma más dramática precisamente cuando la visibilidad es menor, cuando la confianza humana está más mermada, cuando el mundo natural se ha ido a dormir y los únicos despiertos son los desesperados, los que vigilan y los que oran. Esto no es una coincidencia. Es la firma de un Dios que se siente atraído por la hora imposible, que se especializa en hacer lo que nadie vio venir en el momento en que nadie lo esperaba, y cuyos actos de poder más definitorios se han llevado a cabo sistemáticamente en la oscuridad. Consideremos la noche del Éxodo. El acto más dramático de liberación nacional de todo el Antiguo Testamento no ocurrió al mediodía. Ocurrió a medianoche. Éxodo 12:29 relata que a medianoche el Señor hirió a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en el trono hasta el primogénito del prisionero en el calabozo, y a todos los primogénitos del ganado. Ese único momento de medianoche rompió una esclavitud de 400 años que ninguna estrategia humana había podido superar. Todas las negociaciones habían fracasado. A cada plaga se había respondido con un corazón endurecido. Cada demostración de poder divino se había encontrado con una resistencia renovada. Pero a medianoche, en la oscuridad, cuando Egipto dormía e Israel estaba de pie en sus puertas, con las sandalias puestas y el bastón en la mano y la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas, Dios actuó con una firmeza y una determinación que alteraron la trayectoria de todo un pueblo para toda la historia de la humanidad. El milagro que liberó a una nación fue un milagro de medianoche, y el Dios que lo realizó no ha cambiado. El Nuevo Testamento sigue el mismo patrón con igual consistencia. Hechos 16 narra cómo Pablo y Silas, en la prisión de Filipos a medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios mientras los demás prisioneros escuchaban. El terremoto que siguió, las puertas que se abrieron, las cadenas que se rompieron, la salvación de toda una familia. Todo ello fue desencadenado por la adoración de medianoche. El momento no es un detalle fortuito. Es una declaración teológica. Dios responde a la adoración y a la oración que surgen de los lugares más oprimidos y difíciles, en las horas más inverosímiles, con un poder que los que viven cómodos y a su antojo rara vez ven. Las cadenas que no se soltaban durante el día se rompieron a medianoche. Las puertas que habían sido cerradas con llave por la autoridad humana se abrieron de par en par a medianoche. Y el carcelero, que nunca habría conocido el Evangelio por ningún canal normal, cayó de rodillas a medianoche y preguntó qué debía hacer para ser salvo. El nacimiento mismo es un milagro de medianoche. Lucas 2:8 relata que los pastores vigilaban sus rebaños por la noche cuando el ángel del Señor se les apareció y les anunció el nacimiento del Salvador. El nacimiento más significativo de la historia del universo fue anunciado a los destinatarios más inverosímiles a la hora más inverosímil. No a los sacerdotes en el templo al mediodía. No a los escribas en sus academias durante las horas de estudio. A los pastores en un campo por la noche, hombres que ocupaban el nivel más bajo de respetabilidad social en su cultura, que estaban despiertos no porque fueran una élite espiritual, sino porque su trabajo así lo exigía. Dios eligió la hora de la medianoche y a las personas ignoradas para recibir el anuncio de todo lo que el cielo había estado esperando revelar.
Y la implicación para el creyente que está despierto en la noche en este momento, independientemente de su posición social o de su sentido de importancia espiritual, es inequívoca. Si Dios anunció el nacimiento de su Hijo a los vigilantes nocturnos en un campo, Él te hablará también a ti durante la vigilia nocturna. El encuentro de Jacob a medianoche en Jaboc, en Génesis 32, produjo una de las transformaciones de identidad más significativas de toda la Escritura. La lucha comenzó por la noche y duró hasta el amanecer. Jacob no recibió su nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios en un servicio de adoración matutino. Lo recibió en la oscuridad, en una urshaya que le costó la articulación de la cadera, en un enfrentamiento que lo dejó marcado para siempre por el encuentro. La cojera que arrastró por el resto de su vida no fue un signo de derrota. Fue la evidencia de un enfrentamiento de medianoche con Dios que produjo algo que ninguna cómoda experiencia diurna podría haber generado. El cambio en su nombre, de Jacob el suplantador a Israel el príncipe, era inseparable de la voluntad de aguantar toda la noche hasta que llegara la bendición. Y la bendición, cuando llegó, llegó al amanecer, en el momento en que la oscuridad dio paso a la primera luz de una nueva estación. La noche fue el precio, la mañana fue la recompensa, y el precio valió la pena. La resurrección misma, el milagro central de la fe cristiana, ocurrió en la oscuridad. Mateo 28 relata que fue hacia el amanecer del primer día de la semana cuando las mujeres llegaron al sepulcro y lo encontraron vacío. El momento real de la resurrección no fue presenciado por ningún ojo humano. Ocurrió en el silencio y la oscuridad de aquel sepulcro sellado en el jardín, en el espacio donde la muerte creía haber vencido, en la noche más profunda en la que la historia de la humanidad jamás había entrado. Y la piedra no fue removida para dejar salir a Jesús. Él ya se había ido antes de que se moviera la piedra. El milagro de la resurrección fue un milagro de medianoche, consumado en la oscuridad, anunciado a primera hora de la mañana y proclamado a un mundo que se había ido a dormir creyendo que todo había terminado. El Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos en la oscuridad de ese sepulcro es el mismo Dios que se mueve en la oscuridad de tu noche en este mismo momento. Y todo lo que ha quedado sellado en tu vida, todo lo que ha sido declarado muerto por las circunstancias, por el tiempo y por el veredicto de personas que no podían ver más allá de la piedra, está sujeto al mismo poder que apartó la oscuridad en la mañana de la resurrección. Necesitas recibir esto como algo personal y no meramente histórico. El patrón de los milagros de medianoche de Dios no es una serie de acontecimientos pasados que admiras desde la distancia. Es el testimonio de un Dios cuya naturaleza no ha cambiado y cuyos métodos son consistentes a lo largo de todas las generaciones. Aquello por lo que has estado orando y que aún no ha sucedido puede estar a punto de llegar a su momento de medianoche. La puerta que ha estado cerrada durante años puede estar a punto de abrirse justo en la hora en que menos lo esperabas. La cadena que ha mantenido a tu familia, tu salud, tus finanzas o tu destino en su sitio durante más tiempo del que puedes explicar puede estar a una sesión de adoración de medianoche de romperse. Dios se siente atraído por la noche. Él realiza en la oscuridad la obra que la luz del día no ha podido llevar a cabo. Y el creyente que permanece despierto en el Espíritu para velar y orar en la hora de medianoche puede muy bien estar presente en el momento en que todo cambie. Una de las experiencias más desorientadoras que un creyente puede tener por la noche es despertarse con un peso en el pecho que no llevaba consigo al dormirse. Una carga por una persona, una situación o un lugar que aparece en su espíritu con una urgencia y una pesadez que la mente racional no puede explicar. Puede que no estuvieran pensando en esa persona antes de quedarse dormidos. Puede que no haya tenido ningún contacto reciente con esa situación. Y, sin embargo, a las 2 o a las 3 de la madrugada se despierta con una sensación apremiante e innegable de que algo está sucediendo que requiere oración,
de que alguien necesita protección, de que una situación se encuentra en una encrucijada crítica en el ámbito espiritual que se verá influida por si alguien decide o no interceder en ese momento. Y si nunca se les ha enseñado sobre el don y el llamado a la intercesión, es posible que su primera reacción no sea orar. Su primera reacción puede ser preguntarse si les pasa algo malo. Este mensaje es para decirte claramente que no te pasa nada malo. Lo que ocurre en esos momentos es una de las funciones espirituales más significativas que el Espíritu Santo ejerce a través de vasos humanos dispuestos, y el hecho de que lo estés experimentando no es señal de un desorden espiritual, es señal de una asignación espiritual. La carga que llevas en la noche no es un mal funcionamiento de tu sistema nervioso ni un síntoma de ansiedad sin resolver. Es el peso del cielo depositado sobre el espíritu de una persona que ha sido identificada como alguien que hará algo con él. No todo el mundo recibe esta carga. Se da a aquellos que han desarrollado una vida de oración lo suficientemente sólida como para que el cielo confíe en que responderán. Despertarse a medianoche con una carga inexplicable para la intercesión no es un castigo, es un ascenso. Ezequiel 22:30 recoge una de las declaraciones más aleccionadoras que Dios haya hecho jamás a través de un profeta. Dijo que buscó entre ellos a un hombre que edificara el muro y se interpusiera ante él en favor de la tierra para que él no la destruyera, pero no encontró a nadie. Las implicaciones de ese versículo son asombrosas. Sugieren que hay resultados en la tierra que dependen de si un ser humano decide interceder. Sugieren que Dios, que es soberano y todopoderoso, ha elegido actuar en el ámbito humano a través de una colaboración con personas que oran, lo que significa que la ausencia de esas personas que oran tiene consecuencias reales. La brecha de ese versículo no es una metáfora poética. Es una verdadera brecha espiritual en la cobertura sobre una tierra, una familia, un ministerio, una ciudad, una nación, y Dios estaba buscando a un ser humano que se colocara en ella. Cuando te despiertas por la noche con una carga que no es tuya, se te está mostrando una brecha. Y la pregunta que el cielo te hace es si te colocarás en ella. El intercesor es uno de los llamamientos más incomprendidos en el cuerpo de Cristo. No viene acompañado de una plataforma. No viene acompañado de reconocimiento público ni de una fecundidad visible que otros puedan observar y celebrar. La mayor parte de la labor de intercesión es invisible. Ocurre en la noche, en la intimidad, en el espacio entre la carga y el avance, donde nadie más que Dios es testigo del costo de lo que el intercesor está llevando. Pero el fruto de la intercesión genuina es real y medible, aunque no siempre sea rastreable. Matrimonios que deberían haber terminado no terminan porque alguien oró en la noche. Niños que se dirigían hacia la destrucción dan un giro inexplicable porque un padre o un abuelo se colocó en la brecha. Las naciones al borde de decisiones catastróficas se ven retenidas en el precipicio porque la Iglesia oró. El intercesor rara vez ve el panorama completo de lo que sus oraciones produjeron, pero Dios lleva el registro. Y Apocalipsis 5:8 establece que las oraciones de los santos se guardan en copas de oro ante el trono de Dios, lo que significa que ninguna oración ofrecida con fe genuina y carga genuina se disuelve jamás en la atmósfera sin ser recibida. Cada oración es recogida. Cada intercesión de medianoche se almacena. Y el Dios que sostiene esos cuencos libera su contenido en el momento preciso en que Él determina que su plenitud lo requiere. Si eres una persona que se despierta regularmente por la noche con cargas que no tienen en que ver con tu propia vida, debes dejar de tratar ese despertar como una molestia y empezar a tratarlo como la labor más importante que realizas. Debes crear las condiciones que te permitan responder a ello de manera eficaz. Ten un diario junto a tu cama para que, cuando un nombre o una situación surja en la noche, puedas anotarlo y orar por ello con los detalles que el Espíritu te proporcione.
Aprende a orar en el Espíritu en esos momentos, cediendo la articulación de la intercesión al Espíritu Santo, cuyo entendimiento de lo que se necesita es infinitamente más profundo que el tuyo. Aprende a orar hasta que la carga se levante, lo cual es la evidencia de que la tarea de esa vigilia se ha completado. Y aprende a descansar en el conocimiento de que el Dios que te despertó para la tarea te sostendrá a lo largo de todo el proceso, que Él no llama a los centinelas a la muralla sin proporcionarles la fuerza para permanecer allí. El llamado del intercesor no es glamuroso, pero es uno de los llamados más trascendentales en el reino de Dios. Y si este es tu llamado, si la carga de medianoche es una característica habitual de tu vida espiritual, entonces no eres una rareza y no eres una persona cuyos patrones de sueño deban corregirse. Eres un centinela. Eres quien se mantiene firme en la brecha. Eres uno de los ocultos de cuyas oraciones depende más el mundo visible de lo que el mundo visible jamás sabrá. No menosprecies la carga nocturna. No la elimines con medicamentos, ni la descartes con razonamientos, ni la ignores durmiendo por comodidad. Levántate. Ponte de pie. Ora, porque en algún lugar del mundo, el resultado de la medianoche de alguien depende de que tú lo hagas. Hay una gracia disponible para el creyente en las horas de la noche que la mayor parte de la Iglesia ha subestimado significativamente. Y es la gracia del sueño como vehículo para la sanación y la restauración divinas. La cultura que nos rodea ha reducido en gran medida el sueño a una función biológica, un reinicio necesario para los sistemas del cuerpo que hace posible la productividad diurna. Y aunque esa realidad biológica es cierta, es una profunda subestimación de lo que realmente ocurre cuando el Hijo de Dios se entrega al descanso bajo la cobertura del cielo. Porque el Dios que ni duerme ni se adormece, el Dios que está plenamente despierto y plenamente activo en todas las dimensiones de la realidad en cada momento del día y de la noche, no se queda sentado pasivamente viendo dormir a sus hijos. Él obra en el sueño. Él sana durante el sueño. Él restaura, repara y reconstruye durante el sueño lo que las horas de vigilia han desmoronado. Y el creyente que aprende a entrar en el sueño como un acto de fe, que declara el poder sanador de Dios sobre su cuerpo y su mente antes de cerrar los ojos, se posiciona para recibir durante las horas de la noche lo que ninguna cita con el médico ni rutina de bienestar puede replicar plenamente. El Salmo 127:2 contiene una frase que la mayoría de las traducciones al inglés traducen como algo así como Él concede el sueño a aquellos a quienes ama, o Él da el sueño a sus amados. El hebreo tiene un matiz más profundo del que suele transmitir el inglés. Sugiere que el sueño en sí mismo es el don, que el descanso que Dios da a los amados no es meramente la ausencia de vigilia, sino una concesión activa de algo que viene específicamente a través del medio del descanso. Esta es la base teológica para entender el sueño como una gracia sanadora más que como una simple necesidad biológica. Cuando Dios da sueño a sus amados, les está dando algo. Está liberando algo en la experiencia del descanso que actúa de formas que el estado de vigilia no puede acomodar. La sanación que ocurre durante el sueño no es incidental al sueño. En muchos casos, es su propósito. La declaración que haces antes de dormir no es una superstición ni un ritual religioso sin fundamento. Es un acto de fe que alinea tu expectativa con la verdad de la palabra de Dios antes de entrar en las horas en las que tu mente consciente ya no gobierna lo que recibes. Proverbios 4:22 declara que las palabras de Dios son vida para quienes las encuentran y salud para todo su ser. La palabra traducida como salud en ese pasaje es la palabra hebrea marpe, que conlleva el significado de medicina, cura o sanación. La palabra de Dios es medicina, es terapéutica, tiene consecuencias biológicas de una manera que no es metafórica, sino literal. Y el creyente que pronuncia esa palabra sobre su cuerpo antes de dormir está administrando medicina a nivel del espíritu.
la cual obra durante la noche de maneras que la mañana reflejará cada vez más. Tu declaración sobre tu cuerpo antes de dormir debe ser específica y debe basarse en las promesas concretas de las Escrituras que tratan de la sanación y la restauración. Isaías 53:5 declara que por las heridas de Jesús fuiste sanado, utilizando un tiempo pasado que establece la sanación como algo ya consumado en el ámbito espiritual y que espera su plena manifestación en el físico. Primera de Pedro 2:24 transmite la misma verdad al Nuevo Testamento con la misma finalidad del tiempo pasado. La sanación no es algo que esperas que Dios te conceda algún día. Es algo que fue provisto en la cruz y que tu declaración llena de fe trae a la realidad presente de tu experiencia. Cuando hablas sobre tu cuerpo por la noche, Padre, recibo la sanación que fue comprada para mí en el Calvario. Deja que actúe a través de este cuerpo mientras duermo. Deja que cada sistema sea restaurado. Deja que cada célula funcione según el diseño original del Creador que me hizo. No estás pidiendo algo que Dios aún no ha ofrecido. Estás recibiendo lo que ya ha sido dado. La declaración sobre tu mente antes de dormir es igualmente importante y está igualmente fundamentada en las Escrituras. Filipenses 4:7 promete que la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. La palabra guardar en ese texto es un término militar. Representa a un soldado haciendo guardia en la puerta de la mente, impidiendo la entrada no autorizada de cualquier cosa que no haya sido autorizada por la autoridad del cielo. Cuando declaras esa promesa sobre tu mente antes de dormir, estás activando al guardia. Estás colocando al centinela en la puerta de tu vida mental, de tus sueños y de tu procesamiento subconsciente. Y estás estableciendo que el Dios de la paz, en lugar del espíritu de temor, gobernará lo que suceda en tu mente durante la noche. Esta declaración, hecha de manera constante y con fe genuina, producirá con el tiempo un cambio apreciable en la calidad de tu sueño, la naturaleza de tus sueños y el estado de tu mente al despertar por la mañana. La declaración sobre tu espíritu antes de dormir es la más profunda y fundamental de las tres. Porque el espíritu es la parte más íntima del ser humano, la parte que está más directamente conectada con Dios y más directamente afectada por el clima espiritual de la noche. Orar antes de dormir para que el Espíritu Santo realice su obra más profunda en tu espíritu durante las horas de la noche, para que traiga sanación a las heridas que aún no han salido completamente a la superficie, para que complete la obra de formación que la cooperación consciente del día solo ha permitido parcialmente, para que hable a los lugares más íntimos de tu ser, de maneras que solo la quietud de la noche permite, es una invitación a la forma más íntima de ministerio divino disponible para el alma humana. Y el Dios que promete completar la buena obra que comenzó en ti hasta el día de Cristo Jesús, no limita esa obra a las horas en que estás despierto, consciente y participando activamente. Él obra en el sueño. Él obra en el descanso. Él obra en las horas de silencio, cuando el alma está más rendida y más abierta a recibir lo que Él anhela dar. El sueño no es la suspensión de tu vida espiritual. Es uno de sus capítulos más sagrados, y el creyente que entra en él con declaración y con fe descubrirá que se despierta no solo descansado, sino restaurado. No solo recargado, sino renovado, llevando consigo por la mañana algo que la noche le entregó en silencio mientras yacía en las manos de un Dios que nunca deja de trabajar por el bien de quienes le aman. Creo que el Señor te ha hablado en este momento. Acompáñame mientras invocamos a nuestro Padre Celestial en oración. Padre, me presento ante ti una última vez en esta hora de medianoche, y vengo con todo lo que soy, con todo lo que llevo y con todo lo que aún no he podido dejar a un lado por mí mismo. Vengo a ti porque la noche ha sido larga, y porque mis fuerzas no son suficientes para lo que estoy enfrentando, y porque he aprendido, a través del peso de las estaciones por las que he caminado, que no hay otro nombre, ni otro trono, ni otra fuente del avance que necesito.
Vengo en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de mi propia justicia, que nunca ha sido la base de mi acceso. No en nombre de mi constancia, ni de mi desempeño espiritual, ni de la medida de fe que siento en este momento concreto. Vengo en el nombre de aquel cuya sangre estableció un pacto que la oscuridad no puede romper y que mi debilidad no puede anular. Me acerco con valentía al trono de la gracia, tal y como tu palabra me dice que puedo hacer para obtener misericordia y hallar gracia que me ayude en mi momento de necesidad. Y este es mi momento de necesidad, y tú eres mi ayuda. Señor, comienzo esta oración liberándome de todo lo que he estado cargando y que nunca me correspondió llevar. Cada carga que te pertenece y que he estado arrastrando día y noche como si mi aferrarme a ella cambiara algo. Cada ansiedad que he ensayado tantas veces que ha comenzado a sentirse como un residente permanente en lugar de un invitado no deseado. Cada temor sobre el futuro que ha estado hablando más fuerte que tus promesas. Cada dolor al que aún no te he dado acceso completo. Cada decepción que, en silencio, ha construido un caso en mi corazón contra tu bondad sin que me diera cuenta de que estaba sucediendo. Ahora traigo todo esto ante ti. Abro mis manos, suelto mi agarre. Elijo en este momento de medianoche entregarte cada una de estas preocupaciones, porque tu palabra dice que tú cuidas de mí. Y esta noche elijo creer en eso más de lo que creo en el peso de lo que he estado cargando. Padre, declaro un avance en mi vida en el nombre de Jesucristo. No el pequeño y gradual progreso que las circunstancias permiten. No la modesta mejora que el esfuerzo y la estrategia humanos pueden producir. Declaro el tipo de avance que solo tú puedes obrar. El avance que llega a medianoche cuando todos han dejado de esperarlo. El avance que sacude los cimientos de cada prisión que me ha retenido y abre cada puerta que las circunstancias declararon cerrada para siempre. Señor, tú eres el Dios que rompió el yugo del faraón a medianoche. Tú eres el Dios que sacudió la prisión de Filipos a medianoche. Tú eres el Dios que abrió las puertas de la prisión para Pedro mientras la iglesia aún oraba. Tú no has cambiado. Tus métodos no han cambiado. Tu poder no ha disminuido. Y el mismo Dios que realizó esos milagros de medianoche es el Dios ante el cual me encuentro ahora mismo. Por eso declaro que las cadenas se rompen esta noche. Declaro que las puertas se abren esta noche. Declaro que la tarea que ha estado estancada comienza a acelerarse esta noche, porque el Dios de la medianoche está actuando a mi favor en este momento de maneras que tal vez aún no vea, pero que elijo recibir por fe como si ya se hubieran cumplido. Declaro sanidad sobre mi cuerpo en el nombre de Jesús. Hablo a cada sistema de este cuerpo físico y declaro que funciona según el diseño original del Creador que me formó. Hablo a cada lugar de dolor y le ordeno que se doble ante el nombre que está por encima de todo nombre. Hablo a cada diagnóstico que se ha pronunciado sobre este coro de cuerpo, y que contradice la obra consumada de la cruz, y declaro que por las llagas de Jesús fui sanado, y el tiempo pasado de esa declaración es la realidad presente de mi cuerpo. Señor, deja que tu poder sanador se mueva a través de cada célula, cada órgano, cada nervio y cada tejido de este cuerpo mientras duermo esta noche. Deja que la restauración que la ciencia médica no puede explicar por completo comience en esta hora de medianoche. Déjame despertar por la mañana llevando la evidencia de lo que tú hiciste durante la noche. Evidencia que solo puede atribuirse al poder de un Dios que sana porque la sanación es su naturaleza y porque la cruz no dejó ninguna dimensión de la necesidad humana fuera del alcance de su redención. Declaro sanación sobre mi mente esta noche. Padre, hablo a cada herida en mi forma de pensar que fue producida por lo que experimenté antes de saber cómo filtrarlo a través de la verdad de quién eres tú. Cada mentira sobre mi identidad que se pronunció sobre mí en momentos de vulnerabilidad y que echó raíces antes de que tuviera la palabra para arrancarla.
cada trauma que reconfiguró mis respuestas de formas que aún estoy descubriendo. Cada patrón de pensamiento que ha servido como mecanismo de defensa durante tanto tiempo que desmantelarlo me parece peligroso, aunque sé que es necesario. Señor, que la mente de Cristo, que es mi herencia como creyente renacido, sea cada vez más la realidad que gobierna mi vida mental. Que tu verdad reemplace cada mentira desde la raíz. Que tu paz reemplace cada patrón de ansiedad en su punto de origen. Que tu declaración de identidad ahogue cada voz rival que ha usado mi historia en mi contra. Renueva mi mente según Romanos 12:2, no parcialmente, no en las áreas que parecen manejables, sino completa y exhaustivamente, y en los lugares más profundos a los que aún no te he dado acceso total, porque el acceso total me parecía demasiado costoso, demasiado aterrador o demasiado desconocido. Esta noche te doy acceso total. Haz lo que solo tú puedes hacer. Señor, declaro sobre mi destino en esta hora de medianoche que todo lo que escribiste acerca de mí antes de la fundación del mundo sigue vigente. La demora no lo ha cancelado. Los errores no lo han borrado. Las voces que me decían que era demasiado tarde, que estaba demasiado perdido o demasiado dañado para recuperarme, no hablaban desde el concilio de los cielos. Hablaban desde la limitación de la perspectiva humana y desde la estrategia de un enemigo que entiende que un creyente que camina en la plenitud de la tarea, que Dios es lo más peligroso a lo que se enfrenta. Declaro que la misión está intacta. Declaro que los dones y llamamientos de Dios son irrevocables, que Él no los da para luego quitárselos porque el camino hacia su cumplimiento fue más largo, más difícil y más desorientador de lo que sugería la unción inicial. Declaro que las promesas pronunciadas sobre mi vida en el lugar secreto y confirmadas en la palabra de Dios no están sujetas al veredicto de mis circunstancias. Están sujetas al propósito soberano de un Dios que no ha terminado conmigo y que nunca ha considerado ni por un momento abandonar lo que comenzó. Padre, al llegar esta oración a su fin, hago una declaración final sobre cada persona que se ha mantenido en acuerdo con sus palabras esta noche. No somos víctimas de la noche, somos vencedores en ella. No estamos indefensos en la oscuridad. Somos más peligrosos en la oscuridad, porque la oscuridad no tiene poder sobre la luz que vive dentro de nosotros y la medianoche nunca ha intimidado al Dios al que pertenecemos. Nos levantamos de esta oración diferentes de cómo llegamos a ella. Nos levantamos protegidos. Nos levantamos declarados. Nos levantamos con la autoridad del cielo confirmada en nuestro espíritu y la paz de Dios haciendo guardia a la puerta de nuestro corazón y nuestra mente. Nos levantamos como personas que han estado en la presencia de aquel que ni duerme ni se adormece, y esa presencia ha cambiado nuestra atmósfera de maneras que la mañana comenzará a revelar. En el nombre de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor de la medianoche, el Dios del avance que nadie vio venir, el Padre que guarda cada lágrima en un frasco, cada oración en un cuenco de oro y cada promesa en un pacto que la oscuridad no puede romper. En su nombre, por su sangre, a través de su Espíritu y solo para su gloria. Lo recibimos todo, declaramos que está hecho. Amén. Alabado sea Dios por este mensaje. Si te ha llegado al corazón, escribe Amén en los comentarios para proclamar su bondad. Haz clic a la izquierda para ver más mensajes llenos de fe y suscríbete para no perderte nunca la palabra de Dios. Que su paz esté siempre contigo.